Padre Basilio Arévalo Carranza presenta la reflexión del Evangelio. Bienvenidos. Muchas catedrales, muchas ciudades, muchas calles, muchos parques llevan el nombre de San Pedro, San Juan, San Pablo, llevan el nombre de algún personaje importante de la Biblia. Curiosamente, ninguna persona le han puesto el nombre de Judas. Y ninguna catedral, ninguna ciudad, ningún parque, ninguna calle lleva el nombre de Judas. Sin embargo, para el Nuevo Testamento, Judas fue importante hacerlo resaltar, pero para no cometer los errores que él cometió. Veamos los errores más terribles que el Evangelio atribuye a este personaje. Veamos despacio, por favor. Mateo capítulo 26, versículos 14 al 25, dice la palabra del Señor. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les preguntó: ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entregó? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas. Y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él les contestó: id a casa de fulano y decidle, el maestro dice, mi momento está cerca. Deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer, se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno a otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Él le respondió: tú lo has dicho. Este evangelio, queridos hermanos y hermanas, nos presenta esta gran figura de Judas Iscariote, que siempre aparece en el evangelio como el que entrega al Señor, como el que vende al Señor, como el que traiciona al Señor y lo entrega a los sumos sacerdotes con un beso por 30 monedas, que era el pago que daban a un sicario, es decir, a un testigo o a un colaborador para matar a alguien. ¿Y por qué los evangelios hacen resaltar esta figura? Porque en las primeras comunidades cristianas detectaron que siempre había alguien que mentía, siempre había alguien que traicionaba, siempre había alguien falso que no era amante de la verdad. Y entonces, para evitar
que hayan mentirosos, que hayan hipócritas, que hayan farsantes en las comunidades, se hace resaltar los errores que comete este gran hombre, Judas Iscariote. Ahora, ¿cuál sería el gran fracaso de Judas? El gran fracaso de Judas está en primer lugar en que anduvo 3 años con Jesús y no lo conoció. No lo conoció. Porque si le hubiese conocido y hubiese caído en la cuenta que Jesús es la suma bondad, que Jesús es misericordioso, que Jesús perdonó a María Magdalena, que Jesús perdonó a la mujer samaritana, que Jesús perdonó a la mujer adúltera, que Jesús perdonó a Zaqueo, que Jesús perdonó a tantos pecadores, Judas no se hubiese juzgado él solo, no se hubiese condenado él solo y no se hubiese suicidado, sino que hubiese buscado el perdón. Segundo gran fracaso de Judas es que no logró comprender la compasión del Señor. No logró comprender que Jesús a los pecadores les dijera: levántate, tus pecados son perdonados. No logró comprender que Jesús predicara un Padre amoroso, misericordioso, ya citado por el profeta Isaías, Isaías 1:18, aunque tus pecados sean rojos como el carmesí, aunque sean negros como la grana, ven para que arreglemos cuenta, quedan blancos como la nieve, blancos como la lana. Esto no lo comprendió Judas. Y por eso se juzgó, se condenó y se suicidó. Tercero, obviamente, Judas cayó en una especie de no darse cuenta que no podía autosacrificarse, no podía autocastigarse, porque no le tocaba a él. La vida es un don de Dios. La vida es de Dios. Pero Judas, desafortunadamente, no logró gestionar el dolor, la desesperación, y le llevó al suicidio. Qué pena que a estas alturas todavía haya mucha gente con esta actitud de Judas. Mucha gente dice: ya no quiero vivir, quiero matarme, quiero suicidarme, tal vez por este problema, por esta dificultad, pero esa no es la solución. Por eso los evangelios hacen resaltar hasta el extremo el caso de Judas, para no caer en ese error. Si me permite, tenemos que aprender mejor de Pedro. Pedro cometió el mismo error de Judas. Negó al Señor por 3 veces. Pero a renglón seguido, Pedro llora su pecado amargamente
Y no se juzga, no se condena, mucho menos suicidarse, sino que deja las cosas en las manos del Señor. Y cuando el Señor resucita, al primero que se aparece es a Pedro, para preguntarle: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me amas? Y Pedro dice: sí, Señor. A pesar de mis debilidades, de mi fracaso, de mis traiciones, de mis negaciones, te amo. Y el Señor le perdona y le dice: apacienta mis ovejas. Aquí está la gran lección, queridos hermanos y hermanas. Ante fracasos, ante pecado, llorémoslo y vayamos al sacramento de la reconciliación. Vayamos al sacramento de la confesión y que otra vez, en nombre del Señor, se te diga: Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de tu Hijo, y que envió el Espíritu Santo para el perdón de los pecados, te conceda tu perdón. Y yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.